Cuando hablamos de distancia focal, muchas veces nos limitamos a decir que es la distancia que hay desde el centro óptico de una lente hasta el plano focal y que dicha distancia condiciona el ángulo de visión. Mientras mayor es ese valor de distancia focal, pues menor es el ángulo de visión, y mientras menor el valor, pues más grande el ángulo de visión. ¿Esto es totalmente cierto? Pues la idea de este video es un poco explicar cuántos elementos participan en que finalmente tengamos un ángulo de visión u otro que solamente no va a estar condicionado por la distancia focal. Tenemos elementos como la distancia de enfoque, tenemos elementos como el tamaño del sensor y tenemos también uno de los más importantes y a veces menos tenidos en cuenta, y es la distancia que hay desde la montura hasta el sensor, conocido a veces como distancia de brida o flashback. Mediante la óptica geométrica o óptica de rayos estaremos explicando en el tablero el proceso de formación de la imagen en una lente. Trataré de hacerlo lo más fácil de entender, ya que estos son conceptos y explicaciones que llevan mucho tiempo y se requieren de conocimientos previos sobre óptica fotográfica, óptica geométrica, donde a veces por no meternos en explicaciones tan profundas para evitar confundir, terminamos confundiendo más si no somos lo suficientemente explícitos o tomando los elementos más significativos o los que mayor importancia tienen en esta explicación. Mediante estos parámetros que estaremos explicando también, usted va a ser capaz de entender conceptos que, como les decía, son bien complicados. La óptica es una especialidad o es una parte de la física, digamos, que es de las más complejas y que muchas veces por evitarlas terminamos cometiendo errores, sobre todo alumnos que están en proceso de aprendizaje y que estos conocimientos constituyen bases para el conocimiento de fenómenos posteriores, en el caso de la óptica fotográfica y cinematográfica. Para explicar la distancia focal debemos hacer uso de la óptica de rayos, o lo que es lo mismo, vamos a estar trazando una serie de segmentos, de líneas que van a representar la luz que parte del objeto o el sujeto que tenemos delante de cámara, y esa luz o esos rayos van a llegar a la lente con la cual queremos enfocar. Tenemos que tener claro, por supuesto, que la lente es sólida. ¿Qué le pasa a la luz cuando viene viajando de un medio como es este gaseoso y atraviesa un medio sólido? Pues la luz va a experimentar un cambio de dirección dada la densidad del medio. Estamos hablando de refracción, pero algo muy importante cuando hablamos de refracción es el ángulo en que ese haz de luz está entrando a ese nuevo medio. Es importantísimo recalcar, decir y explicar muchas veces, porque a veces obviamos esto y no entendemos, y este es el punto de partida para todas las dudas que a veces tenemos. Todo rayo que entra perpendicular a un medio de la densidad que sea o del índice de refracción que sea, no experimenta refracción. Y eso es importantísimo a la hora de entender qué pasa con los lentes. Recordemos que los lentes son curvos, por lo que solo va a haber una zona muy pequeña donde no va a haber refracción y no va a haber desviación ninguna. Ese punto estamos hablando que es donde se corta el centro óptico de una lente y el eje óptico de una lente. Todo rayo que pase por esa intersección no va a experimentar ningún tipo de desviación. Y esto es importantísimo porque toda la óptica de rayos se basa precisamente en la refracción, en los rayos que parten del sujeto y se desvían dada la esfericidad del lente, y de los rayos que no se desvían cuando atraviesan ese punto de intersección entre el eje óptico y el centro óptico de la lente. Para comenzar la explicación necesitamos definir qué significa cada uno de los términos que vamos a estar utilizando. Es importante también recordar conceptos como cuando tenemos un punto y alrededor de ese punto construimos una circunferencia. Recordemos que toda recta que parta del centro de esa circunferencia y toca uno de los extremos, pues la llamamos radio. Y si tenemos dos circunferencias y trazamos también una línea recta que toque uno de sus bordes, también lo podemos llamar radio. Que toque cualquiera de los puntos extremos de ese círculo o esa circunferencia, pues lo vamos a llamar radio. A partir de este concepto vamos a hacer esta construcción. Tenemos una circunferencia con un centro y ahora tenemos dos circunferencias con un centro. Si ustedes se fijan, estas dos circunferencias se cortan en dos puntos, que esta figura que se forma aquí es lo que comúnmente llamamos lentes. Este lado de esta lente tiene forma convexa. Esa sería la curvatura de un lente. Y esa curvatura de esa lente va a estar determinada ¿por quién? Por el radio de curvatura de esta circunferencia. Lo mismo en el otro extremo. Esta curvatura va a estar condicionada ¿por quién? Por la longitud del radio de curvatura de la otra
otra circunferencia. Por lo tanto, en este caso tenemos una lente con curvatura a ambos lados, por eso llamamos que es una lente convexa. O sea, sus bordes son curvos y esto va a condicionar y tiene muchísimo que ver con la refracción y va a condicionar muchísimo lo que le pase a ese haz de luz una vez que llegue a él. Recordemos que no va a haber refracción en aquel punto donde el haz de luz entre perpendicular a la superficie o al medio. En este caso tenemos dos superficies completamente curvas y por supuesto va a haber refracción, pero no va a haber en puntos cercanos a la zona donde la curvatura ya no es la misma, digamos que es una zona un poco más recta, sino que no tiene tanta, digamos, esfericidad, no es tan curva en esa zona y por supuesto esa zona va a coincidir con el eje óptico de esa lente, que no debemos confundir con el centro óptico de la lente y es lo que vamos a ver a continuación. Si trazamos una línea vertical y perpendicular a ella, una línea horizontal, ya podemos construir un lente a partir de las dos circunferencias que vimos en el ejemplo anterior. Por lo tanto, digamos que solo vamos a pintar aquí esas lentes que teníamos que se nos formaban como consecuencia de tener dos circunferencias uniéndose. Esta curvatura iba a estar determinada por el radio de esa circunferencia, por lo que llamábamos radios de curvatura, centros de curvatura, el punto a partir del cual se proyectaba o se trazaba ese radio. Dijimos que cualquier rayo de luz que venga y no llegue perpendicular a la superficie de ese nuevo medio, en este caso un lente, pues se va a refractar. Todo aquel que llegue perpendicular, pues dijimos que no iba a experimentar refracción o lo que es lo mismo desviación. Para el siguiente ejemplo tenemos que definir, como les decíamos, conceptos. Todo eje vertical que tenemos, esa línea vertical es la que vamos a llamar centro óptico de una lente, ese centro óptico de una lente, y la línea o el eje horizontal que está cortando al centro óptico es a quien vamos a llamar eje óptico de la lente. Donde ellos se cruzan va a ser el punto donde cualquier rayo de luz que parta de mi escena y atraviese ese punto, no va a haber refracción ninguna. Vamos a dibujar un elemento, vamos a dibujar un objeto delante de nuestra lente, vamos a ver qué pasa con la luz que llega a esa lente, vamos a ver qué pasa con la luz que llega, que atraviesa esa lente y qué va a pasar una vez que salga de él. La curvatura de una lente condiciona la distancia focal de una lente. ¿Pero qué es la distancia focal? Siempre escuchamos que la distancia focal es la distancia desde el centro óptico de la lente hasta el plano focal, cuando la lente está enfocada al infinito. ¿Qué es una lente enfocada al infinito? Cuando nosotros veamos en una maqueta que hemos construido para explicar un poco mejor en videos próximos, ustedes van a ver que incluso lo pueden experimentar cuando están enfocando a alguien delante de cámara. Ustedes van a ver que cuando ese sujeto se mueve hacia adelante o hacia atrás del punto donde inicialmente usted lo enfocó, usted va a tener que hacer un enfoque nuevamente, o sea, se le va a desenfocar. Si se va atrás, usted va a tener que enfocar. Si viene adelante, usted va a tener que enfocar. Pero si ese sujeto se va suficientemente lejos de su cámara, de donde usted está, usted va a ver que por mucho que él se mueva hacia adelante o hacia atrás en la misma medida que se estaba moviendo cuando estaba aquí adelante, usted prácticamente no tiene que enfocar nada. Y eso se debe a que cuando la distancia del sujeto está lo suficientemente alejada, los haces de luz llegan de manera paralela a la lente, o lo que es lo mismo cuando hablamos de rayos colimados. Estamos hablando de rayos paralelos dados por la distancia a la que se encuentra el sujeto, pues ya los rayos de luz no llegan de manera diagonal, inclinada a la lente, sino que llegan de manera más paralela a este eje óptico. Va a haber, por supuesto, refracción, pero usted no va a tener que enfocar cuando ese elemento se mueva hacia adelante o hacia atrás en determinada distancia, por supuesto. Ese es el concepto de distancia focal, distancia que hay desde el centro óptico de la lente hasta el plano focal cuando la lente está enfocada al infinito. Pero ¿qué es esa distancia? ¿Qué es el plano focal? Pues el plano focal es lo que llamamos a aquella superficie sensible, en este caso un sensor o película fotográfica, o el papel en el caso de que estemos haciendo una impresión fotográfica. Ese punto donde la imagen es nítida luego de pasar la refracción es lo que llamamos plano focal. Pero nosotros debemos definir qué es el foco. El foco va a ser ese punto donde convergen todos los haces de luz luego de la refracción. Por eso empezamos
ya a dibujar rayos y a ver qué pasa, para que ustedes entiendan un poco el concepto. Digamos que tenemos un elemento de frente a nuestra cámara y lo vamos a poner así, con esta flechita la vamos a representar. Ustedes van a ver por qué una flechita, para que la entiendan un poquito mejor después. Si el lente tiene una determinada curvatura calculada, diseñada por el fabricante, es porque él quiere que todo haz de luz que llegue y sea atravesado por esa lente luego de la refracción converja en un punto que puede ser aquí, 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 o donde él lo decida. En la construcción de una lente se define qué distancia focal debe tener para lograr los objetivos que se quieren. ¿Y cuáles son los objetivos? Pues el ángulo de visión, que es lo que vamos a hablar en este video. Supongamos que la distancia focal de nuestro lente tiene este punto de distancia entre el centro óptico de la lente y este punto que llamamos foco. Por ejemplo, digamos que la distancia que hay desde el foco al centro óptico de esta lente, yo puedo decir que hay, no sé, 3 centímetros. Estos son valores que me los estoy inventando. Si la curvatura de esa lente es igual en los dos lados, pues supuestamente a los 3 centímetros también tenemos que tener un punto de foco que tiene 3 centímetros igual. ¿Qué significa esto? Todo haz de luz que no entre perpendicular a esta lente, pues va a llegar y se va a desviar pasando por el punto de foco. Esta flechita que tenemos acá, este es mi sujeto o mi objeto o mi escena o como quiera que lo llamen. Vamos a hacer unos trazos que partan de mi objeto. Recordemos que este es mi objeto. Yo voy a coger 2 rayos nada más para el ejemplo, pero recuerden que de una escena iluminada, esta puede ser toda la luz. Vamos a pintar aquí un solecito. Toda la luz que incide en mi escena la va a reflejar mi sujeto o mi objeto en todas direcciones. Yo voy a coger de todos los haces de luz, de todos los rayos de luz que se están reflejando hacia diferentes superficies de la escena, pues yo solo voy a coger 2. Por ejemplo, un haz de luz que salga de la parte superior de mi elemento, llega a mi lente y como no está entrando perpendicular a ese medio, recordemos que esto es un medio de cristal, puede ser de plástico, acrílico, de distintos materiales, él se va a refractar y como dijimos, por construcción del fabricante, vamos a llevarlo hasta el eje, un poco para que entiendan mejor. Cuando él se refracta, se va a desviar pasando por el punto de foco. El haz de luz, este que yo escogí de los tantos haces de luz que se están reflejando, pues yo solo voy a coger uno para la explicación. Ese haz de luz que escogí uno que fuera paralelo al eje óptico, cuando llega a mi lente, pues él se refracta pasando por el punto de foco. El siguiente rayo que voy a coger es aquel que no se desvía. Recordemos que si pasa por ese punto, si es perpendicular al medio, pues no se va a refractar. Yo voy a coger ese mismo haz de luz que parte del mismo lugar y lo voy a hacer pasar desde la superficie, la parte superior de mi escena, pasando por el centro y por el eje óptico de esa lente. Si ustedes se fijan, aquí se cortan esos rayos. Donde se cortan esos rayos, si yo trazo una línea perpendicular, ahí es donde yo tengo mi imagen formada. Llamamos imagen a todo lo que se forma luego de la refracción, una vez que el rayo está siendo reflejado y atravesando ese medio. Fíjense que la imagen es invertida. Fíjense que la imagen es invertida. Llamamos a la imagen real porque es una imagen que se forma luego de pasar por la lente y por supuesto la imagen va a tener un tamaño que puede ser mayor, puede ser menor, en dependencia de qué, de a qué distancia el elemento enfocado está del punto de foco de la lente. Hay varios casos y los vamos a ver después, un poco para información, pero solo vamos a ver un caso como este, donde la imagen que se forma es invertida. Digamos que la imagen tiene el mismo tamaño, en este caso aproximadamente, y esto se produce porque el objeto está situado, digamos, al doble de la distancia focal. Fíjense que aquí hay un cuadradito, 2 y 3 en el tablero, y el punto de foco está en el centro, y yo coloqué esta flechita, el sujeto o la escena enfocada, a 3 cuadritos también del foco, con lo que si el objeto está al doble del punto de foco, la imagen que se forma es invertida, es una imagen real y es una imagen que tiene el mismo tamaño que
El sujeto, esa es la base de la construcción de lentes. Si esto varía, señores, todo aquí varía también. Y por eso tenemos imágenes más grandes, menos aumentadas, muchísimo más aumentadas en el caso de las lentes macros. ¿Condicionada por qué? Por la distancia a que colocamos la escena de nuestra lente, de la distancia focal de nuestra lente, o sea, dónde está el punto de foco, y por supuesto de la curvatura que tenga un lente. Entonces, la distancia que hay desde el punto de foco hasta el centro óptico de una lente cuando la lente está enfocada al infinito es lo que llamamos distancia focal. Esto que hemos visto aquí es un poco óptica de rayos. Solo he escogido dos rayos que parten de mi escena. En este caso, mi escena podría ser una persona, puede ser un animal, puede ser un paisaje. Yo puse una flechita solamente para que entiendan lo que les voy a explicar a continuación. Dijimos que este tamaño iba a estar condicionado por la distancia a que está mi objeto del foco, también del tamaño de mi objeto, por supuesto. Pues todo esto va a traer consecuencias, digamos, que sí están diseñadas, están previstas en el proceso de fabricación de una lente. Yo voy a coger esta misma flechita y voy a duplicar su tamaño hacia el lado opuesto. Imaginemos que esta es una persona que solo les mostré de la cintura hacia arriba, pero yo les voy a mostrar ahora a la misma persona que tiene otra mitad de la cintura hacia abajo. Fíjense que la misma medida hacia arriba es la misma medida hacia abajo. Yo voy a hacer ahora la misma proyección de rayos y aquí, por supuesto, se me va a formar esto mismo, pero en la parte superior de esa gráfica. El haz de luz que no se desvía luego de la refracción, lo podemos trazar por aquí. Y el siguiente, ¿cuál va a ser? El rayo de luz paralelo al eje óptico de la lente, que lo puedo trazar aquí. Y recuerden que ese haz de luz sí se va a refractar, va a pasar por el punto de foco y donde ellos se cortan, ahí digamos que vamos a tener la imagen. ¿Qué me interesa que ustedes entiendan? Yo voy a borrar ahora un poco de haces para que ustedes se den cuenta qué pasa con el ángulo de visión cuando usamos o trabajamos con la distancia focal. Si donde está esta flecha, si exactamente en este punto donde está esa flecha, yo quito esa flechita, vamos a quitar este eje óptico, y yo coloco justo en este lugar que estaba la flecha un sensor o una película fotográfica, la imagen de mi flechita, ¿dónde se va a formar? En el sensor. Si viéramos la imagen que se forma en el sensor, supongamos que este es el sensor, obviamente vamos a ver esta imagen, nuestro sensor y una flecha. Esta flecha es esta misma flecha. Eso es porque donde se cortaron esos dos ejes, que es donde se forma la imagen, yo coloqué un material sensible que lo que va a hacer es recoger esa imagen formada a partir del sujeto, a partir de la reflexión de la luz que atraviesa una lente luego de la refracción. Si yo quito este sensor que tiene ese tamaño, y fíjense, en la misma posición donde estaba la flecha y donde puse el sensor anterior, si en este lugar ahora yo coloco un sensor de este tamaño, la imagen que se va a formar ahora no va a contener los bordes que sí contiene esta de aquí. ¿Y eso por qué? Porque el sensor es más pequeño. Fíjense, todo este espacio no se está captando, todo este espacio no se está captando por el sensor, porque el sensor es más pequeño. Se está yendo luz por arriba y por abajo que no se está proyectando en esa pantalla. Por lo tanto, tengo una consecuencia aquí directamente dada por el tamaño del sensor. Yo puedo decir que el tamaño del sensor condiciona que el ángulo de visión. Fíjense que aquí yo veía toda la flecha, pero aquí no la veo completa. Entonces, el tamaño del sensor condiciona o es modificador del ángulo de visión. Claro, ¿qué tendría que hacer yo con este sensor pequeño para que me dé una imagen que contenga los bordes superiores e inferiores? Si yo acerco este mismo sensor a este punto, ahora la imagen que voy a tener sí contiene la flecha completa. Modifiqué la distancia del sensor a la lente. En la práctica nosotros no podemos hacer eso. ¿Quiénes hacen eso? Los fabricantes o nosotros cuando ponemos adaptadores de lentes entre la montura de una lente y el lente que queremos usar. Como vieron, el ángulo de visión también está condicionado ¿por quién? Por la distancia a que se coloca el sensor de
el centro óptico de una lente. Esta distancia entre el sensor y donde va la lente, donde se monta la lente, es lo que conocemos como distancia de brida. También la conocemos como flange back, que es esa distancia entre la montura y el sensor que nosotros no podemos modificar y que va a hacer que usted tenga una imagen cortada o no, condicionada ¿por qué? Por esa propia distancia que hemos explicado. El caso que le voy a poner ahora es opuesto a todo. Imagínense ahora que el sensor que voy a poner aquí a la misma distancia que había puesto mi flecha, ahora es un sensor mucho más grande. Voy a poner un sensor mucho más grande. ¿Cómo creen ustedes que se va a ver esa flecha? Esta flecha en un sensor más grande ahora se va a ver así. Fíjense que toda una zona donde no hay imagen, que corresponde a todo lo que está fuera de estos haces que se cortaron, toda esta zona corresponde ¿a quién? A esta zona que no aparece imagen. Es esta y esta. Tenemos una imagen ahora que en el mismo sensor, que en el sensor más grande, se va a ver mucho más pequeña. Nuevamente confirmamos que el tamaño del sensor también está condicionando el ángulo de visión. Si yo quisiera que en este sensor que es más grande, yo quiero tener la flecha completa y no tan chiquitica. En este caso tendría que alejar el sensor lo suficientemente para recoger imagen en esta zona que aquí no tengo. O sea, tendría que meterlo aquí básicamente para tener una imagen donde no quede un espacio por arriba o un espacio por abajo. De esta manera hemos explicado, digamos, la implicación que tiene el tamaño del sensor en el ángulo de visión. Tenemos que moverlo hacia adelante si el sensor es más pequeño o hacia atrás si el sensor es más largo, pero no lo movemos nosotros. Eso lo hace el fabricante y eso es principalmente lo que tenemos que tener en cuenta cuando escogemos una óptica u otra para trabajar con una cámara que tenga un sensor más pequeño o un sensor más grande, porque corremos el riesgo que queriendo tener escenas que se vean en su totalidad o que se vean con ángulos de visión bien amplios, escogemos una óptica que en teoría sí tiene una distancia focal pequeña y eso nos da un ángulo de visión muy grande, pero si esa misma óptica la montamos en un sensor muy pequeño, pues vamos a tener este problema, que estamos perdiendo una zona de nuestro encuadre condicionada ¿por qué? Por el tamaño del sensor y a la distancia en que el fabricante la ha puesto delante de nuestra óptica. A modo de conclusión, una vez que nos ha quedado claro lo que acabamos de explicar, debemos tener entonces en cuenta qué tamaño de sensor tiene la cámara que hemos escogido para hacer nuestro trabajo, porque en dependencia del tamaño del sensor de esa cámara, pues así va a ser el ángulo de visión condicionado por el recorte que pueda tener o no el sensor con el que estamos trabajando. Pero señores, lo importante es, independientemente de la exactitud o de cuál es el tamaño del sensor realmente para saber, debemos conocer nuestra cámara, debemos hacer, sobre todo con la óptica que hemos elegido para contar nuestras historias, debemos hacer pruebas de cámara. Nosotros no podemos salir a hacer un rodaje sin tener información ninguna de la cámara con la que estamos trabajando, del sensor, el tamaño del sensor con el que vamos a trabajar. Por supuesto, muchísimos otros parámetros como rango dinámico, reproducción de color, profundidad de color, codificación, pero para el caso que nos ocupa ahora mismo, pues el tamaño del sensor es importantísimo. Recuérdese que si su historia usted la quiere contar con determinados niveles de plano o tamaños de plano, pues el tamaño del sensor va a formar parte fundamental en el resultado final que usted vaya a obtener. En otro video yo les voy a mostrar una maqueta para que vean esto mismo que vimos en rayos. Esto mismo lo van a ver en la realidad. Este concepto de distancia focal, de tamaño de sensor, de recorte, a veces se nos hace complicado porque una vez que ponemos el lente delante de la cámara, ni vemos el sensor, ni vemos la imagen como se forma, solo vemos en un display, en un monitor, la imagen ya formada, una imagen que se invierte para que la veamos de manera correcta, pero realmente no tenemos posibilidad de mirar dentro de la cámara, por lo que tiene que estar en un espacio completamente oscuro, donde no hayan otras luces que afecten la formación de la imagen. En esta maqueta que he construido, pues podemos
entender un poquitico más. Esta parte de óptica de rayos que le estás aplicando a veces se vuelve un poco confusa de explicar o de entender, por lo que solo ven dos rayos y uno dice, ¿cómo puedo ver solo dos rayos si yo estoy reflejando todos los rayos que me están incidiendo? Yo lo puedo estar reflejando en una medida u otra, condicionada por supuesto por la superficie de reflexión. Esta zona que es más clara refleja más, las zonas más oscuras reflejan menos, pero siempre es en muchísimas direcciones. La idea es que entendamos un poquito, señores, y a veces repetimos conceptos y no tenemos, digamos, todo el conocimiento o la base teórica necesaria para fundamentar, digamos, la elección de una óptica u otra, y esto independientemente, como siempre digo, de que usted se dedique a la fotografía. Usted puede ser un productor, usted puede ser un personal de dirección en su rodaje, y digamos que aunque no debe dominar o no, digamos que le pueda parecer que no es tan necesario meterse en temas tan complicados como es la óptica, pero usted sí debe tener argumentos, usted debe tener maneras de sostener una discusión con argumentos, con una especialidad, con un especialista, saber cuando un fotógrafo le está diciendo por qué una cosa sí, por qué otra cosa no, o viceversa. El productor puede darle argumentos a un fotógrafo, digamos que no tiene conocimiento, y decirle, pero esto lo puedes hacer con esta cámara, con este tienes este tipo de sensor, y otro tipo de argumentos que si usted desconoce, pues por supuesto, muchas veces, como pasa, se terminan tomando decisiones que no son las más saludables para los rodajes en temas de presupuesto.